energía define lo que atraes. Y en este video te voy a compartir cuáles son las 9 cosas que debes sacar de tu vida porque atraen pobreza, ruina y no te dejan prosperar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Para que puedan entender por qué existen ciertas cosas que debemos eliminar de nuestra vida porque atraen pobreza, ruina y no nos dejan prosperar, primero debemos entender qué es la energía. La energía a nivel espiritual no es más que una fuerza o una vibración invisible que conecta todo lo existente en el universo. Las personas, los lugares e incluso las cosas emiten una vibración energética. Por lo tanto, científicamente se ha comprobado que todos los elementos existentes en nuestra vida determinan la posibilidad que tenemos de lograr o no nuestros sueños. Sin embargo, ignoramos cuáles son esos elementos que tenemos a nuestro alrededor que influyen directamente en nuestra energía. Y tu energía es lo que va a definir lo que tú atraes en tu vida. Y esto es algo que está científicamente demostrado y que yo te lo puedo demostrar ahora mismo. Hay lugares a los que llegas donde tu estado de ánimo cambia rotundamente. Tú no sabes por qué. Sin embargo, la manera en la que te sientes cambia inmediatamente y todo esto está asociado con la energía. Lo primero que debes eliminar de tu vida porque atrae pobreza, ruina y no te deja prosperar son los simbolismos. Los simbolismos no son más que ciertos elementos a nuestro alrededor que nos hacen conectar con cierta energía, con cierta vibración baja. Científicamente se ha demostrado que los objetos a tu alrededor definen cómo te sientes, definen tu energía, cuáles son los pensamientos que tienes. Y eso sucede gracias a que los elementos a nuestro alrededor influyen y determinan en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Si tú estás frente a uno de los lagos más lindos del mundo, estás observando una creación de Dios, automáticamente te sientes pleno, te sientes en paz porque estás observando la belleza, la creación de Dios. Cuando vas a ciudades famosas, cuando vas a lugares hermosos, te sientes automáticamente diferente. No importa la situación que estés pasando, pero por un segundo tú te desconectas de cualquier sentimiento y tú te sumerges en la belleza que estás observando. ¿A qué me refiero cuando hablo de los simbolismos que tenemos? No son más que los objetos dañados a nuestro alrededor, los objetos dañados en nuestra casa. Y te voy a explicar detenidamente por qué. Cuando nosotros observamos cualquier objeto en nuestra casa, cualquier cosa existente en nuestro hogar, recuerden que nuestro hogar es nuestro templo, es el lugar donde descansamos, donde meditamos, donde se conserva nuestra energía, porque todo lo que existe en nuestro hogar tiene impregnado en sí nuestra energía y nuestras intenciones. Si nuestro entorno está lleno de objetos rotos, de objetos en mal estado, de muebles rotos, de tazas quebradas, inconscientemente estamos poniendo en nuestra mente la idea de pobreza, la idea de ruina, la idea de que no somos merecedores. Para manifestar, para atraer, para lograr la prosperidad en nuestra vida, debemos de aprender a soltar, debemos de dejar ir el pasado para recibir el fruto de Dios. Esto se encuentra en la Biblia, en el libro de Mateo, cuando dice: dudar de la provisión de Dios nos aleja de sus bendiciones. Si tú tienes cosas rotas en tu casa, tú las guardas porque tú piensas que no tienes la posibilidad, la abundancia, la riqueza para obtener cosas nuevas, cosas en buen estado. Tú estás dudando de la provisión de Dios y eso te aleja de las bendiciones. Deshacerte de todo lo roto, las cosas rotas en mal estado, significa que tú eres conocedor de que Dios nos quiere abundantes. Dios quiere que tú lo tengas todo porque tú eres una extensión de Dios y de esa
energía suprema del universo. Entonces, si tú sigues guardando cosas en mal estado, ropa rota, desgastada, zapatos rotos, platos quebrados, todo lo que está a tu alrededor tiene una energía. Todo lo que está a tu alrededor influye directamente en tu energía, en tu manera de pensar. Y es sumamente importante que tú seas consciente de esto. Muchas personas dicen, no, eso no influye. Claro que influye y claro que determina. Porque si yo, cada vez que me tomo un café en una taza quebrada, yo estoy poniendo en mi subconsciente la idea de que yo soy pobre. Entonces debes de deshacerte urgentemente de todo lo roto, de todo lo que está en mal estado. ¿Por qué? Porque eso te aleja de las bendiciones de Dios. Porque la Biblia lo dice. Tú no estás aceptando la provisión de Dios, que Dios te provee de todo lo que tú necesitas. Entonces tú te estás aferrando a las cosas rotas, a los zapatos en mal estado, a todo lo que esté en tu hogar que te haga sentir que tú no eres merecedor de la abundancia. Los objetos existentes en nuestra casa reciben nuestra energía. Cuando algo se rompe, termina un ciclo de energía que debes dejar ir. Cuando tú te aferras a las cosas materiales que ya han completado el uso que tú les estabas dando o el servicio que te estaban prestando, y tú te aferras y tú no los dejas ir, tú estás reteniendo una energía de carencia. Y es algo que puedes probarlo mañana. Cuando tú eres capaz de desprenderte de los objetos, de las cosas que ya han concluido con el ciclo de energía para lo que tú los obtuviste, tu vida va a cambiar automáticamente porque vas a cambiar tus pensamientos. Porque es mejor tener 2 tazas en buen estado que cuando te tomes un café te sientas merecedor, pleno, porque estás viendo algo pulcro, limpio, cuidado. Que si sigues tomando en una taza que está rota, te estás recordando que tú no crees en la provisión de Dios, que tú crees que tú no eres merecedor. Y esto atrae pobreza, ruina y no te deja prosperar. Porque estás poniendo tu atención, ¿dónde? En la pobreza y en la carencia. La segunda cosa que debes urgentemente eliminar de tu vida, porque trae pobreza, ruina y no te deja prosperar, es la queja. ¿Qué es la queja? La queja es la expresión de insatisfacción, incomodidad y desagrado. Ay, Dali, pero yo no me quejo. Todos nos quejamos en un momento determinado de nuestra vida. No te estoy diciendo que muchas veces no tengamos la necesidad de expresarnos, de desahogarnos con una persona en específico. Hay personas muy especiales en nuestra vida que sentimos la necesidad de expresarles. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá, a ella le cuento todas mis cosas. No es una queja porque yo estoy hablando con mi madre y ella me aconseja y me quiere y le interesa mi vida. Ahora, lo que sí es una queja es que yo con todas mis amigas no me da el dinero y empiece a debatir todos los asuntos incompletos en mi vida, las cosas que no he logrado, las carencias que tengo. La Biblia dice, por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás justificado, y en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Cuando te expresas, cuando hablas, estás dándole un mandato al universo, a toda la energía existente. Y si solo hablas de las insatisfacciones, de las inconformidades, de las cosas que no te gustan, a esa energía te estás conectando. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu atención en algo, eso crece. ¿Por qué vamos a seguir hablando de lo que no nos gusta? ¿Por qué vamos a seguir hablando de las condiciones negativas de nuestra vida? Cada vez que tú llamas a alguien a decirle que no tienes dinero, que debes dinero, que tu hermana te hizo, que tu prima te habló, quejándote de lo que te hicieron, de lo que no te dieron, tú estás ratificando una condición. Tú estás diciéndole a tu mente y al universo que tú quieres más de eso, porque es lo que tú estás decretando. Decretarás algo, dice la Biblia, y te será establecido. Estará siempre en tu vida porque tú lo estás hablando, porque tú lo estás llamando. Tanto el que se queja como el que lo escucha sufre un drenaje de energía. ¿Qué quiere decir esto? Una pérdida. La queja automáticamente te conecta
a las bases de la ruina, de la pobreza, porque eso es lo que tú estás llamando. Quiero invitarte a que seas consciente de tus palabras, de tus expresiones. Cuando tú vas a hablar, piensa, esto que yo voy a decir es bueno para mí. Incluso influimos en la energía del oyente, porque la otra persona se deprime. Vamos a hablar de cosas lindas. Y si te ha sucedido algo, si tienes una condición con la cual tú estás insatisfecho, con la cual tú no estás contento, no la sigas expresando, porque cada vez que te quejas, atraes ruina, pobreza y alejas de ti toda prosperidad, porque tú te estás alineando a la misma frecuencia. Tú le estás diciendo a tu mente, al universo, que tú quieres más de eso. Y sí, lo hacemos inconscientemente. Y es por eso que es muy importante hacernos conscientes, primero de lo que pensamos y después de lo que hablamos. La queja refuerza toda escasez en tu vida, y eso te lo puedo asegurar, porque te aleja de toda idea de prosperidad, de toda conexión, de toda oportunidad, porque tú estás concentrado en quejarte, en la expresión negativa de lo que te está sucediendo, en tu inconformidad. Debes de eliminar de tu vida completamente la queja, porque realmente es algo que nos hace daño, y no solamente a nosotros, sino al que comparte con nosotros una conversación, un momento, y estamos promoviendo esa mala energía. La tercera cosa que atrae pobreza, ruina y no te deja prosperar es la codicia, la avaricia. Cuando nos obsesionamos con las cosas materiales, muchas veces nos ha costado mucho trabajo obtener algo material, pero cuando eso se rompe, cuando perdemos cierta cosa, nos deprimimos, lloramos y nos alineamos a la más baja energía, porque nos obsesionamos con las cosas materiales. Eso nos hace personas avariciosas, codiciosas. Le damos más importancia a las cosas materiales que a nosotros mismos. Y con esto estamos demostrando que nosotros pensamos que no hay suficiente o que no vamos a lograr obtener eso o algo mejor. Cuando nosotros recibimos un objeto, cierta cosa que viene a cumplir una función en nuestra vida. Vamos a decir que yo tengo una computadora que viene a cumplir una función en mi vida. Y esa computadora, yo trabajé para hacer esa cantidad de dinero, comprarla, y ese ciclo terminó, esa computadora se desgastó o se rompió. Y yo, codiciosamente, me enojo, lloro y no dejo ir ese ciclo, no dejo que eso se cierre. Yo estoy diciéndole al universo, a mi mente, yo estoy permitiendo que la energía que fluya a través de mí es esa energía de avaricia, ese sentimiento egocéntrico de que yo no permito que se cierre ese ciclo. Las cosas materiales ciertamente son necesarias en nuestras vidas, pero es muy importante que aprendamos que son solamente herramientas que Dios nos ha dado para que cumplan cierta función en nuestra vida, y que cuando nos aferramos avariciosamente a ciertas cosas, nos enojamos, queremos que sean eternas. Las cosas materiales que obtenemos a lo largo de nuestra vida no son más que herramientas que nos ayudan a vivir mejor. Y esto también cumple un ciclo. Llega un momento que ciertos objetos o ciertas cosas por las cuales nos hemos sacrificado cumplen su función y se cierra ese ciclo. En muchas tradiciones espirituales en el mundo se habla de cómo debemos dejar cerrar esos ciclos, debemos dejar ir, porque se va con ellos una energía, y es ahí cuando es nuestra oportunidad de demostrar que no estamos resistentes. No quiere decir de que tú sueltes el control, quiere decir que tú estás conectado con Dios y que tú le das la oportunidad a tu energía de fluir y de ese ciclo cerrarlo. Y es algo que debemos de aceptar, porque cuando nos aferramos a las cosas materiales y cuando le damos más importancia a lo material que a lo espiritual, estamos alineándonos con una
energía de carencia, de pobreza y de ruina, porque son sentimientos, emociones negativas que nos alinean a una frecuencia baja. Y cuando somos capaces de arrancarnos esos sentimientos, vamos a vivir una vida más abundante. Yo soy cubana y en Cuba tú tenías esta chaqueta y la tenías que cuidar porque era la única chaqueta que te podías comprar. Y cuando hice mi travesía, me quitaron mis pertenencias, que era solo una mochila donde llevaban mis anillos de compromiso, algo significativo para mí, y lo lanzaron, y yo me di cuenta en ese momento que me había quedado sin nada y no tenía la oportunidad de enojarme, de llorar, no, porque estás en el medio del mar arriesgando tu vida, tu única vida, y en ese momento dices, no me interesa lo material porque me interesa estar vivo. Entonces es muy importante, aunque muchas veces suene difícil o complicado, que antes de aferrarte a las cosas materiales, pienses en ti, que tú estás bien y que tú estás vivo, y dejes fluir esa energía, y con ella dejes cerrar los ciclos, porque cada cosa a nuestro alrededor adquiere nuestra energía. Está demostrado, y esa energía persiste, y las personas llegan a tu casa y pueden sentir. Hay personas que llegan a tu casa y te dicen, me encanta este lugar, me gusta estar aquí, me duermo. Sin embargo, muchas veces vamos a algún lugar y nos sentimos mal, nos sentimos inquietos. O en otras ocasiones viene alguien a tu casa y empieza a quejarse, a hablar cosas feas, a hablar de todos los asuntos desfavorables de su vida, y sientes esa energía pesada. Y aunque no conozcas de espiritualidad, te molesta y te sientes inquieto. Y esto es tan real que estoy convencida que lo has sentido. La cuarta cosa que debes sacar de tu vida, porque atrae pobreza, ruina y no te deja prosperar, son los objetos que te recuerden malas experiencias. Sin embargo, es algo que se nos puede hacer difícil en cierto punto de nuestra vida. Hay ciertas fotografías, hay ciertos objetos que te remontan a una situación o a una experiencia determinada en tu vida. Vamos a decir que tú tienes un mueble en tu casa que te lo dio algún familiar que ya falleció, y que cada vez que tú llegas a tu casa y tú ves ese mueble, tú te acuerdas de esa persona que tú querías tanto y tú sientes ese dolor. Y es complicado porque yo quiero tener ese mueble en mi casa porque me lo dio una persona que yo quise mucho, que fue muy especial para mí, pero a la vez, cada vez que yo veo ese mueble, yo estoy recordando la falta que tengo de ese afecto, de ese cariño, de ese familiar que ya no está. Esto también puede suceder con algún objeto que te recuerde cierta hazaña que hiciste. Por ejemplo, en mi caso, por cada país que yo pasaba, de los 11 que recorrí, traía una moneda. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar esos recuerdos para cuando mis hijas crezcan, yo enseñarles, mira, yo estuve en Colombia, yo estuve en Panamá, en Honduras, en Nicaragua, en México. Entonces, bueno, ahora, esas monedas, después de una década, yo no las tengo en un cuadro en mi casa, porque todavía me recuerdan todo lo que yo pasé para poder llegar a este país y a esta vida que tengo ahora. Entonces yo las tengo guardadas porque creo que si las pongo aquí, si voy a empezar a recordar todos los eventos inconscientemente, porque cada moneda, cada billete de un país me recuerda, bueno, cómo fue mi experiencia en esa travesía. Entonces lo que les quiero decir es que deben de guardar, deben de sacar de su vista todo lo que los remonte a una tristeza, a una depresión, a un sentimiento de que ya tú no tienes, puede ser un familiar fallecido, un divorcio, y que tú tengas una foto con esa pareja que ya no estás, y que cada vez que llegues a la casa te des cuenta, ay, ya no estoy casada o casado, y caigas en esa depresión. Tú debes de cuidar todo lo que está a tu alrededor, y esto debes hacerlo con intención, porque tú dices, no, eso no me da nada. Tú piensas que no te da nada, pero todo lo que tú ves va directamente a tu subconsciente. Incluso en los anuncios de televisión ponen cosas que ni siquiera tú te das cuenta que las ves. Porque hay un anuncio en una cafetería y aquí hay un cuadro pequeño. Tú ni siquiera te diste cuenta que ahí estaba el cuadro, pero ahí está el cuadro con una marca que ellos te quieren vender. Lo mismo pasa en las películas cuando vemos un auto de Honda. Honda le está pagando la película y tú ni siquiera te fijaste, tú no le prestaste atención a eso, pero
subconscientemente tu mente grabó todos los detalles de esa pantalla. Y cuando tú veas un auto Honda, tú te vas a recordar, no sé dónde lo vi, pero es conocido para mí. Y así funciona el marketing. Y es por eso que todo lo que existe a tu alrededor, que piensas tú, no, eso no me da nada, no, eso no me afecta. Todo eso subconscientemente está creando una idea y tiene un impacto primero en tu energía, en tus pensamientos y en tus emociones. Revisa todo lo que está a tu alrededor. Puede ser este cuadro que sea un perro muerto y una niña llorando. Muchas veces tenemos un cuadro en la casa que es de una mujer triste llorando. Inconscientemente tú le estás diciendo a tu mente, mira esta tristeza todos los días. No, todo lo que exista a tu alrededor debe ser minuciosamente escogido con intención, porque tu mente está grabando todo y te estás conectando a una energía. Y tu energía determina lo que atraes a tu vida. Saca de tu vida todo lo que te haga sentir tristeza, depresión, una carencia, una falta afectiva. Debes de eliminarlo de tu vida. Hay personas solteras que no logran atraer o conectar con una pareja por muchos años. Y se hizo un estudio y más del 80% de esas personas declararon que tenían objetos en sus casas que les recordaban la mala experiencia que tuvieron con sus ex, con la relación anterior. Y entonces estás en el mismo círculo de energía. No dejas que se cierre ese círculo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo, esa bufanda que me regaló ese ex que me traicionó, y yo me estoy recordando de lo que él me hizo y yo sigo en lo mismo, en la misma energía. Y tú puedes ahora mismo revisar en tu casa y debes de sacar todo lo que te traiga tristeza y verás cómo cambias primero tu estado de ánimo, tu energía, y empiezas a atraer todo lo que tú quieras a tu vida. El resentimiento. En la Biblia dice exactamente en el libro de San Marcos que debemos perdonar para recibir la gracia de Dios. Y yo te puedo asegurar que guardar rencor frena toda manifestación de abundancia, de plenitud y de prosperidad en tu vida. En la Biblia también dice, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Tú debes de renacer, tú debes de sacar todo sentimiento de rencor de tu vida para que tú estés listo para absorber, para atraer a tu vida los sentimientos que te lleven a conectar con la abundancia, con la riqueza, con la prosperidad, con la felicidad, con la paz, con la tranquilidad. Seguimos diciendo, no lo logro, no me conecto con la paz, no puedo meditar porque tienes resentimiento. Porque tú dices, yo perdono, pero no olvido. No se trata ni de perdonar ni de olvidar, se trata de liberarte, de soltar. Y ya no sigas diciéndolo, porque cada vez que dices que mi vecina me hizo tal y que yo no la puedo perdonar y lo sigues diciendo, primero te estás quejando, ya ese punto lo vimos. Pero yo quiero hablarte de lo que tú sientes en lo más profundo de tu ser. Y ese sentimiento que está ocupando el espacio que tú necesitas para manifestar. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el resentimiento es una emoción negativa. Es el resultado de cuando nos han tratado injustamente. Y es válido sentir ese dolor, esa emoción que es el resultado de lo que te han hecho. Está bien. Lo que no está bien es aferrarte a esto, porque cuando tú te aferras al resentimiento, tú no dejas que se cierre el ciclo energético, y no solo eso, tú te estás aferrando al pasado, y con el tiempo no podemos vivir sin la necesidad de traer esto a nuestro día a día. Y cada vez que tú te acuerdas de lo que te hicieron, tu mente no sabe si es verdad o si es mentira. Tu mente dice, ay, esto me está pasando ahora, y sufres, y todo tu cuerpo sufre, y eso te enferma a nivel físico y te aleja de toda manifestación positiva en tu vida. Miren, les pongo un ejemplo. Nosotros estamos en un lugar y suena una alarma de incendio y tú automáticamente te asustas. Tú no has visto el fuego, pero tú te asustas porque tu mente no sabe si es verdad o si es mentira, y aunque tus ojos no vean el fuego, ya tu mente lo considera una verdad. Y a nivel tanto espiritual como físico, tu cuerpo sufre esas consecuencias. Yo siempre les digo, si alguien te va a hacer algo malo, que no seas tú. Tú no debes atentar contra ti, tú debes de cuidarte y cuidar tu energía.
y debes de cerrar el ciclo del resentimiento en tu vida. Tú puedes cerrar los ojos, respirar profundo, concentrarte en tu respiración. Te concentras en tu respiración y te van a venir muchos pensamientos. Déjalos, tranquila, tranquilo. Y dices, en este momento dejo ir de mi vida lo que mi amiga me hizo. Y lo dices 3 veces. En este momento dejo ir de mi vida lo que, dices el nombre o la persona, lo que me hizo. Lo dejo ir. Y después dices, en este momento llamo a mi vida el perdón. En este momento llamo a mi vida la gracia y la bendición de Dios. Eso te va a aliviar mucho. Te recomiendo que hagas este ejercicio varias veces. En el libro El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn, ella menciona también la historia de una mujer que no podía perdonar al esposo que la traicionó. Y Florence le dice a ella que diga todos los días en voz alta el nombre de la persona y te perdono. El nombre de la persona y te perdono. Y cuando repetimos algo, muchas veces, eventualmente lo vamos a aceptar como una verdad, porque le estamos diciendo al universo, a nuestra energía y a nuestra mente que eso es lo que queremos hacer y lo vemos expresado. Si tú quieres manifestar la vida de tus sueños, alinearte con las energías buenas, tener prosperidad, abundancia, bendiciones, paz, amor, saca de tu vida cualquier expresión negativa o opinión de la vida de los demás. Esto es algo que muchas veces ni siquiera somos conscientes, que nos pasamos el día hablando y repitiendo lo que nos han dicho y hablando mal de los demás. Cuando digo hablando mal de los demás, me refiero a cualquier opinión que tengas tú acerca de lo que hacen los demás. Cada persona tiene el derecho de vivir su vida y es por eso que Dios nos dio libre albedrío. Cada persona puede hacer lo que quiera con su vida y no es tu trabajo hablar o emitir opiniones de cómo esa persona lo debe hacer o reafirmar sus malas condiciones. Quiero decirte, en el Sermón de la Montaña, Jesús dijo, todo lo que digas de los demás regresará a ti. Y en los textos Vedas que datan de más de 3000 años, se habla de el karma. ¿Qué es lo que es el karma? Es toda acción, toda expresión negativa o positiva que va a regresar a nosotros. Muchas veces no somos conscientes. Es que yo estoy haciendo una afirmación y no se me da. Bueno, debemos de ver, porque yo estoy convencida que uno de estos puntos que yo te estoy compartiendo aquí, y a todos nos pasa, está en nuestra vida y debemos eliminarlo. Debemos de enfocarnos en nuestra vida y toda opinión negativa de otra persona, de un evento, es algo que daña nuestra energía. Porque si yo empiezo a hablar mal de una persona, yo estoy decretando eso para mí. Todo lo que hables de otra persona lo verás reflejado en tu vida. Cuando tú criticas a las personas, y yo siento que a todos nos ha pasado, a veces hacemos un comentario y vemos que eso nos pasa a nosotros. Lo estás atrayendo para ti, además de alinearte con toda la energía negativa asociada a ese evento. Sin decir que a nivel de relaciones humanas, cuando tú hablas, criticas a los demás, estás hablando más de ti que de ellos mismos. Entonces es un punto muy importante, primero a nivel espiritual y segundo a nivel de relaciones personales, porque la crítica, hablar mal de los demás, hablar de los asuntos que no te convergen, que no te interesan, están frenando toda manifestación de la abundancia. Todo lo que digas de los demás lo verás expresado en tu vida, así que bendice, felicita, habla de triunfos, de cosas lindas, pero nunca hables de las cosas, de los puntos negativos de los demás. Debes de eliminar la envidia. Cada vez que tú ves que una persona ha logrado lo que tú no has podido lograr y tu primer pensamiento, emoción, es de, ay, mira esa persona porque lo logró. Esa emoción te está conectando a la vibración más baja y te estás alejando de alcanzar eso que tanto quieres. Y debes de reconocer cuando sientas eso. A veces inconscientemente vemos que alguien tiene algo que queremos tener y sentimos ese sentimiento. Lo importante es hacernos conscientes y recuerden esto que es muy importante. Cada vez que tú veas que alguien tiene algo que tú quieres y que tú no has podido lograr, recuerda que Dios está usando a esa persona para enseñarte que sí es posible.
Alégrate cuando tú veas que alguien tiene lo que tú quieres, porque Dios te está mandando un mensaje y te está diciendo, yo se lo di a esa persona y de esa misma manera te la puedo dar a ti. Recuerda esto, cada vez que sientas por qué esa persona tiene eso y yo no, bendice a esa persona, alégrate y regocíjate. En la Biblia dice, Dios te ha visto alegrarte de las victorias de otros y es por eso que tu victoria tiene su hora. Debes de alegrarte. Qué bueno que esa persona lo tiene. Eso quiere decir de que yo también lo puedo tener. Y la última cosa que debes eliminar de tu vida, porque atrae pobreza, ruina y no te deja prosperar, son las relaciones. A mí no me gusta la palabra tóxica. Vamos a llamarlas las relaciones que no son favorables para nosotros. Hay ciertas personas que no se alegran de nuestro bien y no podemos cambiar su manera de pensar. Solo puedes cambiarte a ti mismo y escoger minuciosamente todo lo que está en tu vida y a tu alrededor. Te recomiendo que hagas un análisis de las personas a tu alrededor. Si tú tienes una persona a tu alrededor que siempre te está criticando, que todo lo que tú haces siempre le está buscando, vamos a decir que te ganaste un premio y esa persona en vez de felicitarte, ay pero no hiciste tal, ay pero no, siempre está hablando mal de ti. Es una persona que obviamente no se alegra. ¿Por qué tú vas a seguir escuchando a esa persona? ¿Por qué tú vas a seguir prestándole atención a las opiniones negativas que esa persona tiene de ti? Hay personas que son muy negativas, que se quejan de todo. Entonces tú quieres manifestar, tú quieres prosperar, tú quieres pedirle a Dios, tú quieres alinearte con la paz, meditar, ser una persona plena, prestarle atención a las cosas lindas, pero andas con una persona que te vive contando las desgracias, todo lo malo que existe y resalta todo lo malo de tu vida y te hace sentir mal y te hace sentir triste. ¿Y por qué razón tú vas a seguir exponiéndote a esa persona y a esa energía? Yo no diría eliminar, debes de reducir tu contacto con personas que te hagan sentir mal, que te hagan alinearte a su energía. Y esto es real. Hay personas que las vemos y automáticamente nos sentimos bien, nos sentimos felices. Y desafortunadamente hay personas, inconscientemente, ellos no tienen estos conocimientos, ellos tienen una historia triste quizás. Son muchos factores, pero cada vez que hablamos con ellos te están hablando de un accidente, se están quejando de su vida todo el tiempo, están hablando mal de las demás personas y no es bueno ni para nosotros ni para ellos seguir fomentando esa energía. Y para evitar esas situaciones donde nuestra energía se degrada, debes de sacar esas personas de tu vida o frontalmente explicarles claramente que ese tipo de conversaciones o ese tipo de críticas hacia tu persona no te hacen bien y que no te sientes a gusto teniendo ciertas conversaciones. Gracias por llegar al final de este video, gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.